Bueno, estamos con Elvio Guía para hablar un poco sobre esta ley de humedales, ¿no? Y en lo que ellos están hablando acerca del desconocimiento de los propios legisladores para hacer esta ley. Elvio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? No, por favor, buenas tardes. Muy bien, muy bien. La verdad que sí, que es una preocupación. Hay gente que tiene desconocimiento sobre esto, se ha puesto en boga por lo que han sido las quemas, ¿no es cierto? Que por supuesto que es una preocupación, no solamente para la sociedad en su conjunto, sino para los mismos pobladores isleños y para los productores agropecuarios también, ¿no es cierto? Es una preocupación muy grande. Primero teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, lo principal, ¿quién quema las islas? Ajá. Livianamente se acusa a los productores agropecuarios, ¿no es cierto? Y yo hago una pregunta, una reflexión a la gente, ¿no es cierto? A ver, ¿qué productor agropecuario, diciéndole que lo van a meter preso, va a ir a quemar su isla? Evidentemente acá hay otro problema que es mucho más grave y que no ¿Cuál? son los pobladores los que están quemando las islas. Por lo Ujú. menos esto es lo que nosotros estamos viendo, hablando de la provincia de Entre Ríos, que es la que a mí me compete, más Claro. allá de que soy vicepresidente a nivel nacional, conozco bien lo que es la zona de la provincia de Entre Ríos. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Ha habido acá algunas aprehensiones, algunas que detuvieron a pescadores o gente que no se sabía bien qué es lo que estaba haciendo en las islas, pero no eran Hubo productores mucha agropecuarios. confusión, ¿no? En todo esto. ¿Se está generando un poco eso? Se está generando confusión, se está generando malestar, ¿no es cierto? Se ve, y vuelvo a decir, está bien que llama la atención este debate, ya pasó allá por el año 2008 esto mismo, ¿no es cierto?, con las quemas. Se ve lo que está arriba de las islas, pero no lo que pasa abajo. ¿Esto Y era lo digo lo que mismo que pasa abajo. denunciaba Néstor Kirchner? ¿No tienen más humo? No, no es solamente esto. Acá hay otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta. Acá se está viendo de hacer un inventario de humedales que a nosotros nos preocupa. Este inventario de humedales va a ser una erogación muy importante del Estado Nacional. Se quiere hacer cada 3 años en alguna de las leyes, cosa que no nos parece, porque los humedales no cambian de un día para el otro para hacer un relevamiento de lo que es humedales o un inventario de lo que es humedales cada 3 años. Después la Claro. otra cuestión que preocupa y mucho es qué es lo que tomamos y qué es el humedal, ¿no es cierto? A ¿Qué es ver. el humedal? Porque se habla livianamente de los humedales, pero no es lo mismo la definición de Ramsar con la definición del COFEMA o cuando hablamos, por ejemplo, de un suelo con características hidromórficas, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de un 8%, desde un 8% de la superficie total de la Argentina hasta un 22%, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una discusión ahí que por eso digo que hay mucho desconocimiento, se toma una cosa o la otra, es muy técnico este tema, ¿no es cierto? No es para Bien. la gente Pero, ¿qué dice? A ver, que no está en el básicamente, tema, pero en pocas palabras, Elvio, ¿qué dice la ley de humedales y cuáles son las oposiciones que hay, ¿no?, a ese tema? bueno, a ver, una de las cosas que primero se toma, se está hablando de una ley de presupuestos mínimos, ¿no es cierto?, con que creemos que puede ser algo interesante, pero siempre y cuando esto no expulse a pobladores. No es lo mismo cuando hablamos el delta bajo de la provincia de Entre Ríos, Paranacito, Jolly Biscuit, que tiene pobladores hace 100 años, ¿no es cierto?, que están viviendo ahí, que producen salicacia, producen miel, producen pecanes, en cuidado con el medio ambiente, que no han roto el equilibrio del humedal, salvo con algunas intervenciones mínimas para hacer una taja repunte y para poder sobrevivir ahí dentro de ese ambiente, que cuando hablamos de un delta medio. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y con mucho cuidado, porque cuando legislamos en presupuestos mínimos, si no es lo mismo lo que puede pasar acá que lo que pasa en el delta inferior, ¿no es cierto?, en la parte de Paranacito, en el sur de la provincia. Ahí, si nosotros no podemos modificar, hacer una ley de ataja repunte, no podemos modificar, aunque sea mínimo, para hacer un terraplén, para mantener la hacienda, pero mínimo, sin desviar cursos de agua, sin indicar nada. Si no podemos hacer eso, evidentemente estamos teniendo un problema y por eso digo que hay mucho desconocimiento, porque se trata al delta igual que al sur de la provincia de Entre Ríos, como a los malezales de la provincia de Corrientes, que son malezales que ahora los están empezando a hacer producir, que eran suelos que no se producían. Y nosotros tenemos que entender
a la característica geográfica que tenemos en la República Argentina y sobre todo en la Mesopotamia, que los humedales tienen que ser una ventaja competitiva. ¿Qué significa esto? Tendrían que ser un sello de calidad, de decir que se está produciendo hacienda de manera sustentable, sin agregar ningún tipo de cosas, sino con pastos naturales. Debe ser que esa miel debería ser con otras características. Y estamos hablando de prohibir y de hacer, por ejemplo, algunos proyectos hablan de hacer todo un parque. Que estamos haciendo un problema porque estamos desperdiciando territorio y a su vez estamos generando un problema. Si vos, acá la quema tiene mucho que ver con el clima, estamos en una seca bastante interesante en la Argentina que está preocupando y mucho. Hay una baja histórica, que no es solamente por lo que pasa acá, sino por lo que pasa en el norte, en Brasil y toda la zona. Entonces, toda esa resaca que queda, cuando hay una cuestión de fuego mínima, por descuido, por intencionalidad o lo que sea, una vez que eso se desmadra de tal manera que pasa lo que está pasando. Después hay otra cosa, a la vez gente de acá, de bomberos y la gente de defensa civil, vos apagás el fuego y eso sigue por abajo haciendo mecha. Cuando toma oxígeno de vuelta, eso vuelve otra vez a incendiar. Evidentemente acá, esperemos, en la zona de Córdoba está detectado y está documentado que han sido pirómanos, ¿no es cierto?, los que prendieron fuego en la zona de Copacabana y toda esa zona. Bueno, esperemos que acá no pase lo mismo. Y cuando te decía que empezamos a hablar de los humedales porque vemos y está bien el fuego y vemos el humo y está bien que empecemos a discutir, pero también tenemos que discutir qué pasa debajo de esa isla, qué pasa en el agua, qué pasa con las cloacas, qué pasa con los desechos, qué pasa con la pesca. O sea, hay un montón de cosas que hay que discutir y no solamente hacer este river boca entre productores y ambientalismo extremo, ¿no es cierto? Porque creo que Ustedes ven que se está ahí coartando, digamos, la libertad de producir, ¿no? Libremente. no es solamente producir, nosotros estamos convencidos y lo podemos demostrar que se puede producir siendo sustentable, Sí. ¿no es cierto? Sin intervenir, sin modificar lo que es el humedal y sin... La hacienda hace muchísimos años que está, los indígenas ya tenían hacienda Y ahora tiene su arte, todo el ¿no? mundo No es dice, fácil producir en las islas, digamos. Hay que no saber es mucho del clima, fácil, claro. no es fácil, no es fácil. Se habla también, y ahí se habla livianamente, porque se dice que los modelos de soja expulsan para... Y acá estamos también en una mentira. Podemos demostrar desde la provincia de Entre Ríos que tenemos casi el 50%, menos del 50% de la hacienda que había en el año 2007-2008. O sea, ha bajado la cantidad de hacienda por lo que vos decís. Porque ese productor tiene que ser islero, se ha cansado de las crecientes subas y bajas de salir y venir. Entonces, la verdad que muy livianamente tiran a un debate, la gente toma posición y está bien que tome posición, pero también está bueno que se interioricen, que pregunten, que vean. O sea, quiere decir que Se puede acá no hacer hay datos concretos, evidentemente, con los que cuentan los legisladores, sino que es un tema básicamente ideológico. Esto es lo que dicen ustedes. Yo creo que es un tema que se salió a la agenda por las quemas, vuelvo a decir, se vio y esto no podemos decir que no es así, ¿no es cierto? Se tomó partido y se tomó partido echándole la culpa a los productores y toda la culpa de los productores, ¿no es cierto? Y la verdad que yo no lo comparto, no comparto porque he visto productores llorando, apagando el fuego. O sea, a ver, ¿quién va a quemar la isla donde tiene sus animales, donde está perdiendo corrales, donde pierde instalaciones, donde no tenés para darle de comer? Estos que dicen, no, porque vos quemás y después van a sembrar soja, eso no existe, no existe. Y quemar por quemar, ¿no es cierto?, para después que venga en esta época, la verdad que nosotros no creemos que sea así, no estamos de acuerdo y vuelvo a decir, se habla como si fuera todo igual y no es lo mismo. Yo los invitaría a que vayan un día a recorrer Paranacito y vean cómo viven los pobladores isleños, cómo trabajan, su familia. El hospital de Paranacito
Sí, desde ya no tenés es que pasar fácil, en ¿no? lancha. O sea, en Exacto. realidad no No es es fácil por fácil las y no distancias, podés. porque están justamente aislados, entonces, concurrir los chicos a la escuela, el tema de los hospitales, el tema de seguridad, no sé, digo, una serie de cuestiones que uno en el continente lo tiene, pero en las islas a veces se complica, ¿no? Por lo menos es más difícil. Totalmente, mucho más difícil. También se habla de negocio inmobiliario, cosa que Ajá, sí, nosotros no he escuchado. estamos sabiendo, sobre todo en la zona de Rosario, ahí, ¿no es cierto? En la zona de Paranacito hubo ya debates de este tipo, por supuesto, y si hablamos de desarrollo inmobiliario, tenés todo lo que es la parte del Tigre y todo lo demás. O sea, por eso te digo que no podés legislar en una ley de presupuestos mínimos para todo lo mismo, porque la verdad que estarías cometiendo un error. Vuelvo a Mm. decir que tiene que ser una ventaja competitiva hacer hacienda a pasto de isla, ¿no es cierto? Sin agregado de ningún tipo, solamente ¿Tiene que haber alguna una diferenciación desparasitada. de impuestos y demás por tratarse de estas complicaciones? Yo creo que hay una diferencia igual, ¿no es cierto? Hay una diferencia, pero sobre todo lo que debería haber es en vez de discutir qué prohibimos, es que debería ser un sello de calidad, producir en la isla, por estas diferencias que tenemos, debería ser un sello de calidad Ir por la producir en la positiva, isla. digamos. Ir por la positiva, buscar que esa hacienda tenga otro valor. ¿Por qué? Porque cuando vos salís a Europa, cuando vos salís con la cuota Hilton, vos sabés que cuando sale un novillo de la isla, que no es fácil hacerlo, que no es fácil producir en la isla, ¿no es cierto? Tendría que tener, es otra carne con otro gusto, con otra característica. Lo mismo la miel, no es lo mismo la miel en el delta, en el Paranacito y esa zona que está libre de contaminantes, porque es hablar muy livianamente cuando decís Ujú. porque quieren sojizar la isla. No, y acá hubo un debate ya hace mucho tiempo en la provincia de Entre Ríos sobre el arroz del delta entrerriano, donde todos nos pusimos de acuerdo que no había que producir ese tipo de productos en la isla, pero sí hay que tratar de incentivar. Yo no te digo, no podemos estar en esta dicotomía de prohibir todo o pensando en el desarrollo que sea valga todo. O sea, tiene que haber un ¿Y ustedes justo ven que hay equilibrio, para consenso y eso están hay los legisladores. disposición al diálogo? Vemos disposición al diálogo en algunos legisladores, en otros no, ¿no es cierto? Hay otros que están muy cerrados con una idea muy fuerte, ¿no es cierto? Cuando hablamos de parques nacionales y todo lo demás, puede sonar muy bien hacia una gran parte de la sociedad, pero creemos que es un error. Vuelvo a decir, imagínate las islas sin ningún animal que coma ni nada por el estilo, sin Claro, nadie ningún que ecosistema. esté haciendo el equilibrio, como quien dice. La verdad que sería muy complicado, ¿no es cierto? Y dentro de unos años estaríamos en un problema no muy lejano. Entonces me parece que la discusión es esa, la discusión está también en, en esta ley de presupuestos mínimos, está en el tema del inventario de islas. Para mí, esto es una cuestión personal, no es una cuestión institucional, esto lo hablo y personalmente. El tema del inventario puede ser un negocio muy importante, que la verdad que no quiero pensar mal, y vuelvo a decir, no puede ser cada 3 años un inventario. Cuando hablamos de que tenemos que habilitar y tenemos que hacer las moratorias y todo lo demás, bueno, esas son cosas que nos llenan de alarmas, y lo único que queremos, vuelvo a decir, es producir, se puede producir sin modificar, haciendo un justo equilibrio de naturaleza y todo, porque siempre se hizo de esa manera. Ahora Claro. hay un debate que está por las quemas, que no es menor, que estamos totalmente en desacuerdo de las quemas, no es que estamos a favor de las quemas, estamos en desacuerdo, pero no solamente tenemos que el humo no nos tape todo el problema. Acá hay un problema que tenemos debajo del agua, que no se ve, que es qué pasa con las ciudades, con las cloacas que entran crudas, qué pasa con todo lo que se tira y desechos que entran al río, qué pasa con los recursos hícolas, ¿no es cierto? Estas cosas Ujú. no se están discutiendo, o por lo menos no se ve que se discutan hace mucho tiempo. Entonces, si vamos, vamos por todo y vamos a hacer, pero tiene que haber un justo equilibrio y se puede producir ambiente,
sociedad y economía puede equilibrarse perfectamente siendo coherente y cediendo un poco de cada uno de los lugares, ¿no es cierto? Elvio, muchísimas gracias por toda esta información. No, por favor, a disposición. No quise ser muy fino con el tema de lo que es la superficie, porque la verdad que no es fácil, pero nosotros estamos pensando en ese sitio Ramsar, que es conservar, pero a su vez se puede producir, ¿no es cierto? No es ni una ni la otra, se puede hacer ese equilibrio. Así que gracias y bueno, a disposición como siempre. Un gran abrazo, igualmente.